en Wyoming en este libro, al arrancar, que este libro es un antídoto contra el derrotismo. Este libro que digo, bueno, esto es como yo vivo la realidad, porque soy una persona que no ha nacido para el trabajo. Yo solo trabajo bajo presión y coacción. Ni siquiera por dinero, o sea, si me pagaran por no hacer nada, lo haría con muchísimo cariño. Hecha esta declaración de principios necesaria. Efectivamente, el libro es un manual contra el derrotismo en el sentido que yo, por mi circunstancia profesional, vivo en el mundo de los medios de comunicación. Y yo creía que vivía en la realidad, porque como estaba en el mundo de los medios de comunicación, estaba absolutamente informado. Claro, mi error era que yo confundía la información con los datos. Yo solo recibo datos, pero recibo unos datos, no recibo otros. Entonces, el conjunto complementario nunca me lo han contado. Entonces, en este libro salen personas que no existen. Son seres absolutamente invisibles, de otra galaxia. Deberían estar más que en mi libro en el programa de Iker Jiménez, pero habitan y están entre nosotros. No son noticia porque o bien no interesa lo que hacen, o en algunos casos saltan a la noticia porque cometen lo que desde las instituciones se considera una fechoría, o bien porque hay alguna cuestión anecdótica que puede ocupar un titular. Pero es la realidad, que la realidad al final se deja de lado en todos los medios de comunicación y acabamos viviendo una realidad paralela que no tiene nada que ver con la vida. Ayer tuve un concierto de rock and roll, porque dentro de mí, yo soy un hombre multifactorial. Y entonces ayer me acosté, y entonces me ha dado una especie de enajenación tremenda el haberme acostado muy tarde en un estado lamentable, porque si no, no podía hacer otro trabajo. Yo soy un profesional. Y así como he venido vestido ad hoc, De portada, te has de venido vestido de portada, portada. ayer también lo tuve que dar todo. Y entonces estoy ahora mismo como si me hubiera tomado, no sé si 40 Prozacs o algún tipo de sustancia de estas. Eso es el foco. No, es el foco, soy yo. Me veo como completamente ajeno al drama y os veo, o sea, tengo la sensación que tienen los delfines en los acuarios. O sea, estoy en otro sitio. En este libro hay una serie de personas que para mí, este libro para mí fundamentalmente ha sido un gran máster. Para mí es un libro que lo único que intento demostrar es mi admiración hacia las personas que hacen cosas. Esto que parece una cosa evidente, una cuestión evidente, no lo es. La mayoría de nosotros nos pasamos hablando de los que hacen cosas. Pero el mundo definitivamente se divide en dos, los que hacen cosas y los que no hacen cosas. Y ya como tenemos la mente cibernética, abrimos archivos dentro de los que hacen cosas y hay gente que hace cosas al servicio del mal y hay gente que hace cosas al servicio del bien. ¿Y en qué distingo yo el mal del bien? Es evidente. Hay personas que trabajan para que el mundo sea peor y alguno diría, pero bueno, eso es subjetivo. No es subjetivo. Hay gente que trabaja simplemente para el lucro personal y si destruye la vida de cientos de miles de personas les importa un carajo y por desgracia esas personas están en las instituciones. Hay personas que trabajan para los demás y esto es una cosa que parece que ha dejado de existir y jamás ocupará portadas y jamás ocupará noticias. Pero esto es lo que hemos estudiado en un colegio de curas, que nos hablaban de que Dios es amor, pues es ese concepto así espiritual del amor. Esto se da en determinados individuos que yo he conocido. He sacado a los yoyoflautas, que me parecen un ejemplo, personas que salen a la calle a dar la cara por sus ciudadanos. En algunos casos los llevan del brazo porque debido a la edad ya tienen una discapacidad que no les permite caminar. Ada Colau, por ejemplo, me sorprendió muchísimo porque es una mujer que enseguida te das cuenta que tiene una verdad, su verdad. Entonces es una persona que tú te pones a hablar con ella y puede estar hablando y todo lo que te cuenta es de una coherencia asombrosa, porque parte de una premisa que es real, que es que en el fondo quiere a sus conciudadanos. Esto es una cosa que te das cuenta enseguida. El cómo surgió esto de la paz, pues es muy bonito verlo, ¿no? Ellos ponen carteles para intentar asesorar jurídicamente, dos personas ponen carteles por la calle, si tienes problemas hace muchos años, y entonces se les empiezan a presentar casos muy graves y muy dramáticos desde el punto de vista ya psicopatológico, ¿no? Gente que se quiere matar o quiere matar, porque está en una situación realmente terrible. Claro, ellos se ven completamente desbordados. Y entonces empiezan a hacer esta acción. Dicen, bueno, lo único que podemos hacer por este hombre es evitar que le echen de su casa. Y se plantan delante de una puerta.
A mí esta valentía, esta osadía y este robar tiempo a su propia familia, a su vida, a sus intereses personales, para ponerse al frente de una causa que ni le va ni le viene al final, que es un señor al que van a echar de su casa, me parece una demostración de que el mundo sería distinto si fuésemos un poquito parecidos a eso. Esto me impactó mucho. Ayer tuve yo en el programa a un señor que preside la Asociación de Afectados por la Hepatitis C, que son personas que van a morir y hay un tratamiento que les evita la muerte. Esto es la primera vez en la historia que está ocurriendo. Somos testigos de hechos terribles, como el replicante de Blade Runner, que están ocurriendo ahora. Y esto es nuevo. Es decir, todos los avances que ha hecho la humanidad en la ciencia y en la medicina, al día siguiente eran patrimonio de la humanidad. Habló de la vacuna de la polio. Al día siguiente de descubrirse, se distribuyó para que la gente pudiera caminar. Gracias a eso se ha erradicado la viruela en todo el planeta. Entonces, ahora hay una cosa que le llaman cooperación público-privada. Entra la empresa privada, se queda con los avances, los patenta, y este tratamiento que podía costar 2 duros vale 60.000 euros. ¿Por qué vale 60.000 euros ese tratamiento? Cuando tiene unos costes ridículos. Por la patente. Bueno, ¿y por qué es la patente tan cara? ¿Es por la investigación? No, porque esto lo descubrió un laboratorio pequeño y una gran multinacional compró ese laboratorio solo para quedarse con esa patente. Al día siguiente de comprarlo, ese tratamiento vale 60.000 euros por persona. Y entonces esto va a provocar en España, si no se remedia, la muerte de 300.000 personas. Tú abundas en el libro, aunque no es un tema central para ninguna institución y tampoco en el libro, pero es un tema coadyuvante siempre en nuestras vidas, es el sometimiento de las televisiones públicas al poder. Y quisiera que nos contaras un poco por qué crees que nosotros no estamos tan en conglomerado, tan reunidos para realmente luchar contra ese sometimiento. Bueno, esto tiene que ver con la insensibilidad de la ciudadanía. Por eso este libro lo que plantea son ciudadanos sensibles a la injusticia. En términos generales, son de distintos estamentos. Pero esta es la realidad. O sea, esto de la hepatitis C que he contado es lo mismo que vuestro caso. Como yo no trabajo ahí, a mí todo este asunto me trae totalmente sin cuidado. Porque hemos visto el caso de Canal No, que cuando se ha cerrado muchas veces, en muchos medios también se les ha echado en cara que han denunciado la manipulación cuando han perdido el trabajo. Nunca antes. Incluso han sido testigos de cómo despedían a compañeros por no estar de acuerdo con lo que estaban haciendo la administración. Bien, pero el caso de Telemadrid no ha sido así. El caso de Telemadrid, desde el principio, ha habido un movimiento que se llama Salvemos Telemadrid y ha habido un comité de empresa que ha estado denunciando a la ciudadanía que el dinero de los ciudadanos se estaba utilizando para una propaganda política en exclusiva y, en segundo lugar, para colocar a personajes que habían perdido, porque de repente se pierden unas elecciones aquí y metemos a 20 compañeros que no tienen dónde ir aquí, a cobrar un pastón. Y han creado un déficit absurdo porque han estado pagando sueldos a sus amigos sin hacer absolutamente nada. Y ha habido duplicidad de cargos. Y resulta que cuando han despedido a la plantilla se han quedado todos esos cargos y siguen cobrando. Esto es una auténtica vergüenza y parece que a la población le importa un carajo. Pero es que luego de ahí sale el que la información que recibimos es absolutamente sesgada. Y entonces, pero no tanto por lo que dicen, sino por lo que ocultan. ¿Sí? Información que no se da. Entonces vivimos en un mundo que es, yo aquí al principio ya lo decía, yo creía que vivía en el mundo de la realidad y simplemente vivo en el mundo de los medios de información. Yo todo lo que hablo es a través de los datos que me dan. Yo no sé qué pasa realmente en Venezuela. Yo digo lo que me cuentan que pasa allí. Entonces, claro, vivimos en realidades que están fabricadas. Y no queremos salir de ahí por alguna razón, porque probablemente no podamos. Pero esto es totalmente artificial. Entonces, el hecho de la independencia de poderes, y aquí deberíamos incluir la información, junto con la justicia, que ese es otro trabajo pendiente. Hoy Rajoy ha prometido la creación de más jueces para acelerar en los procedimientos judiciales de los casos de corrupción. Eso no sirve de nada si los jueces no son independientes. En este país no tenemos una justicia independiente. Absolutamente todos los altos cargos de la judicatura dependen de la administración. Los nombramientos los hace la administración. Si tú quieres ser alguien en el mundo judicial, desde luego tienes que ser afín. Y absolutamente ningún juez que no lo sea pasa el filtro. Lo que ocurre aquí de ruedas de prensa sin preguntas, donde los trabajadores tienen que ir a escuchar eso y convertirse, en vez de vehículos de información, en vehículos de propaganda de un partido,
Esto es totalmente inasumible en ningún país. En Alemania, el político tiene la obligación de ir a la rueda de prensa y tiene la obligación de quedarse hasta que el último periodista le hace la última pregunta. Y si no, no va nadie. Y si no, además, se marcha. Y aquí tenemos un señor que ha escenificado el nuevo gorro de Guillermo Tell, en el que había que humillarse, que es un plasma en el que sale, y los profesionales, que es un acto de humillación total, tienen que inclinar sus cámaras ante el señor, que estaba en la habitación de al lado. Este es el nivel al que hemos llegado. Y esto se tiene que acabar. También hemos grabado en vídeo todas las entrevistas que hay aquí, para que luego, si a alguien le interesa lo que está escuchando, ponerle cara a esa persona, cómo es. Para que vean que no son gente que lleva cócteles molotov, va tapado y lleva necesariamente pañuelos palestinos, que no pasa nada por llevarlos, pero ya están también demonizados. Sino para que le vean que son gente, y dices, pero si es que este señor se parece a mi padre. Sí, es que era exactamente igual que tu padre. Y probablemente sea una persona como tu padre, que una persona que tiene una forma de entender las cosas, no cada 4 años. No, hombre, yo pensaba aquello y ahora pienso esto. Es una cosa que a mí también me critican mucho. Claro, con la pasta que tienes, claro, entonces es una forma, desde mi punto de vista, muy miserable de entender la vida. Uno tiene una ideología acorde a sus ingresos. Y yo debería ser de extrema derecha por mis ingresos. Pues no. Yo pensaba así antes de ser famoso. Y a mi abuelo le pasó igual. Yo conocí a mi abuelo y fue una sola persona toda su vida. Y me parecía bien como era. A mí me pasa un poco igual. Y mis detractores realmente me hacen sentir muy orgulloso cuando veo quiénes son. Realmente estoy orgullosísimo de estar en el otro lado. Totalmente. Y estar en el lado de estas personas que se dedican a hacer con su tiempo, robando el espacio a su familia, a sus hijos, a procurar un mundo mejor. Si salen bien, si no, da igual. Pero eso es una empresa interesante. Bueno, entonces, tenemos perdón, que y acabar. entonces así por eso llegué a este proyecto, para dar cabida a estas personas. Y ahora ya estoy en otro proyecto que es el de vender el libro. No, esto, yo Ahí- me planteé mi vida para no trabajar y he equivocado el proyecto.